Hola, mi nombre es Andrés Rosado y soy médico psiquiatra. Una de las cosas después del video de depresión que más me han preguntado ha sido sobre la conducta suicida. Y es muy importante esto porque los casos aumentan día tras día. No tenemos una explicación, digamos, lógica de lo que está sucediendo, pero es importante por lo menos tratar de entender qué le pasa a una persona. Porque si definimos, miren, el término suicidio, lo que estamos viendo es que es la acción de quitarse la vida de forma voluntaria, premeditada o impulsiva. Y la muerte debe ser un elemento central y el motivo del acto, no una consecuencia ineludible. Pero entonces, miren cómo la definición de forma voluntaria nos produce una serie de circunstancias de prejuicio. Porque lo primero que vamos a pensar es que al ser voluntaria, la persona tiene el deseo de querer hacerse daño, de que la persona tiene mente débil, que la persona realmente tiene malas decisiones, que la persona realmente lo hace por una tontería y cosas como esas de los cuales siempre estamos afectando la vida o la historia de la persona. Pero es que lo que sucede es que cuando las personas que hacen esos prejuicios de alguna manera tienen esos elementos sanos del cerebro, cuando su cerebro está totalmente amarillo, encendido, prendido, con la manera de poder razonar de manera adecuada, por supuesto es muy fácil el juzgamiento. Yo siempre hago un ejercicio que si una persona les quiere decir que se quiere hacer daño, que quiere acabar con su vida, ¿qué le dirían? Y existen millones de posibilidades. Cada uno daría su consejo, cada uno daría de alguna manera su punto de vista. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es que si estamos observando esta imagen, el frontal, ¿no? Que es la parte delantera del cerebro, que debería de alguna manera dejarnos tomar las decisiones adecuadas, que es la parte de arriba de la figura, entonces dése cuenta cómo está. Está de color azul. Y cuando estamos hablando de un color azul, lo que decimos es que no está de alguna manera funcionando de manera adecuada. Si es el área que nos hace tomar decisiones y si está apagada, por decirlo de alguna manera, por supuesto, es más difícil tomar una decisión que nosotros denominamos correcta o incluso dentro del punto de que mirábamos anteriormente de impulsiva. Y la segunda parte, si viéramos a los lados donde tenemos los oídos, ¿no? Que es la región temporal, entonces imagínense, ustedes están hablando con esa persona, le están diciendo no lo haga, no lo haga, pero hay una frase muy popular, entra por un oído y sale por el otro. ¿Pero por qué? Porque metafóricamente lo que sucede es que el temporal, que es la región que recibe todo ese tipo de comunicaciones, no tiene manera de manejarla de forma adecuada. ¿Por qué? Porque también está apagado, ¿no? Y si miramos la parte de atrás, que sería el occipital, normalmente fuera de muchas funciones, una es la visualización, ¿sí? Crean, uno visualiza es por esa región, es decir, casi que por la espalda, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Que entonces a veces decimos, mira las cosas, qué bonitas que tiene la vida, hay cosas lindas por mirar, todos los días hay un nuevo amanecer, ¿no? Todo esto es motivación, etcétera, que escuchamos en el día a día, pero si también está apagado, pues ¿qué va a poder ver? Va a ver las cosas de manera no adecuada. Entonces, el cerebro no es que funcione de manera separada, pero sí funciona conectado. Todo está conectado. No es que por aquí una cosa, por acá otra. Pero quiero que esta figura, ojalá les da a entender al público en general, que borrar el juzgamiento a la persona con ideación suicida, con la persona con una depresión profunda, porque lo que está sucediendo realmente no es una cuestión voluntaria, no es una cuestión de que la persona quiera hacerse daño, es que el cerebro está apagado y le es difícil tomar buenas decisiones. No es una mente débil, es una disfunción neurológica del cerebro. Entonces, si lo viéramos por género, ¿no? 2018 en nuestro país, la situación fue que la mayoría de los suicidios lo realizan los hombres por encima de las mujeres. Normalmente el suicidio masculino tiende a tener, digamos, la situación que finaliza realmente en muerte porque es más violento, ¿no? El uso normalmente del hombre es más las armas, es más, digamos, letal, mientras que el de la mujer, digamos, tiende a ser más de intoxicación, como por ejemplo las pastillas. La edad
está entre los 20 a 24 años como la forma, digamos, donde encontramos la mayor parte de los suicidios, la edad intermedia de 30 a 34 y de ahí en adelante otros grupos etarios. Por regiones, ¿no? Bogotá, por supuesto, la capital al ser más grande, pues se observan normalmente la mayor tasa de suicidios, lo siguen ciudades como Medellín, Barranquilla, Cartagena, Cali, ¿no? Esto es simplemente para revisar que esto no es una cuestión simplemente de ciudades o países o de razas, sino que realmente es generalizado. Todos tienen una alta tendencia a este tipo de cuadros. Muchas de las personas que también a veces tienen cuadros suicidas tienen otras patologías, ¿no? Como puede ser el cáncer, el SIDA, las mujeres el cáncer de mama, cáncer a nivel genital, epilepsia. Es decir, muchas veces también la patología de la depresión que conlleva a pensar en ideaciones como esta tiene que ver concomitante con ese tipo de enfermedades, ¿no? Que la persona entiende que tiene algo que lo puede conllevar a la muerte a futuro y así tenga un buen tratamiento, pues eso obviamente lo va a conllevar a tasas depresivas que podrían conllevar al hacerse daño. Entonces tenemos factores de riesgo del suicidio, ¿no? Como esas sensaciones de vacío, como dependiendo mucho de cómo estamos rodeados culturalmente, el uso de sustancias, la violencia, de por sí ya tener un antecedente de cuadro de depresión. Entonces en realidad es un factor que se observa generalizado en la población, no solo local, sino a nivel mundial. Entonces, lo importante es que también aprendamos a detectar rápidamente cualquiera de este tipo de sensaciones o conductas para poder hacer una intervención lo más pronto posible. Cuando vamos a atender a los pacientes con la conducta suicida, lo primero que y lo más importante es determinar ese riesgo. Porque esa valoración es la que nos va a conllevar a ver qué tipo de manejo le vamos a realizar y hay que hacer una muy buena valoración para determinar precisamente cuál es la guía, cuál es el manejo, ya sea una hospitalización, ya sea una unidad de salud mental. Entonces, cuando empezamos a hacer una historia, revisamos todo este tipo de factores. Lo que quiero también en lo posible es que todos hagamos el ejercicio, que teniendo en cuenta lo que hablábamos anteriormente, también puedan revisar esta parte de cada uno dentro de su historia personal para determinar si posiblemente también tiene algún factor. No de posiblemente de suicidio, pero sí posiblemente más cercano a lo que tiene que ver con un estado depresivo. Hay que empezar a evaluar cuando estamos frente a este tipo de pacientes o de personas, cómo aliarnos con ellos. Porque como les decía anteriormente, lo más fácil o lo que normalmente se hace es el prejuicio. Y el prejuicio en este caso lo que va a conllevar es a mayor daño. Recuerden, es un daño cerebral, es una disfunción del cerebro. Hay que educar al entorno, que es lo que estamos haciendo en este video al principio, ¿no? Lo más importante de todo este video para mí es que si se quedaron en los primeros 6 minutos donde les mostré el cerebro, ya tenemos una ganancia. Porque con eso podemos quitarnos por lo menos toda una malinterpretación que hacemos de los otros simplemente bajo un concepto propio de lo que creemos que es la vida. Tenemos que hacer planes sociales, planes gubernamentales, planes que prevengan todo este tipo de cosas. Una de las situaciones que también se ha generalizado muchísimo ha sido esto de las autolesiones no suicidas, ¿no? Digamos que el ejemplo más claro es el cutting, el cortarse, que lo vemos en millones de jóvenes que muchas veces lo que están tratando de buscar es quitarse ese tipo de sanciones o sensaciones, digamos, ligadas a los vacíos, ligado al querer sentir algo, ligado a quitarse a veces esos dolores psicológicos a través de la parte física. Son fáciles de detectar, pero muy difíciles de manejar, porque, vuelvo y repito, todo lo que un ser humano le produzca quitarse las sensaciones de malestar, pues el cerebro de alguna manera lo perpetúa. Entonces es tratar de cambiar terapéuticamente el concepto de esa persona o buscar un mecanismo distinto al que tener hacerse daño.
Por supuesto, habrá veces que podemos observarlo desde un punto de vista patológico, es decir, como una enfermedad yacente, ¿no? Como un trastorno depresivo, por ejemplo, como un cuadro de psicosis, pero en otros momentos tenemos que verlo más como una intervención psicosocial de lo que posiblemente este individuo lo rodea que le esté produciendo esa idea de hacerse daño. ¿Qué es esto? ¿No? Buscar un enfoque funcional, ¿no? De funcional estamos como muy de moda en todo, pero es eso precisamente. Desde el punto del enfoque médico, ¿no? Es tratar de hacer una subdivisión posiblemente de la causa. Miren la diferencia, el mayor normalmente tiene que ver muy relacionado con cuadros psicóticos, mientras que el estereotipado a veces tiene que ver más con cuadros de retardo mental, es decir, simplemente un acto repetitivo. El compulsivo, que tiene que ver mucho con los cuadros de ansiedad, y el impulsivo, que a veces tiene que ver mucho con contenido puramente, digamos, de algunos trastornos de personalidad, porque son especialmente los cuadros límites por la actitud impulsiva. Es decir, ni siquiera hay una situación donde el pensamiento pueda, digamos, superar esa sensación afectiva, sino que simplemente es tan automático que precisamente es todavía mucho más difícil de manejar, porque es tratar de empezar a controlar el impulso de hacer algo. Entonces es una revisión de todo. Es una revisión del pensamiento, es una revisión del entorno, es una revisión del concepto como tal, porque las personas tienen una manera de pensar y eso es lo que muchas veces conlleva al hacerse daño, ¿no? Estos son los trastornos relacionados, como les mencionaba anteriormente, ¿no? Hemos descubierto estadísticamente algunas patologías que de alguna manera pueden estar relacionados con esto. Y los tratamientos pues son muy dependientes de lo que vayamos viendo. Obviamente, si es un cuadro relacionado con la psicosis, el antipsicótico, si son cuadros de otros diagnósticos, cada uno de ellos, digamos, va a tener una guía de manejo, va a tener una revisión de cómo lo vamos a realizar. Ahora, si el contenido es más de persona, el concepto psicoterapéutico va a ser muy importante para establecer exactamente la causa-efecto de para qué la persona, no el por qué, sino el para qué la persona está realizando este acto. Independiente que el principio sea, es que quiero sentir algo. Siempre, siempre hay que profundizar sobre esto. Entonces, quiero que digamos, tengamos en cuenta que lo más importante de todo esto es quitar los estereotipos, quitar los prejuicios, quitar las revisiones que tenemos en el día a día de lo que puede ser un acto suicida, lo que puede ser un acto autolesivo que no propiamente esté buscando el suicidio, para poder, digamos, entender a las personas, entender al otro. Y antes, digamos, de llegar a buscarle un fin a esa persona, una consejería, teniendo en cuenta la vida propia, buscar la mejor ayuda posible para que esto no siga aumentando y el acto final no sea el fallecimiento. Muchas gracias. Este es Andrés Sanemente, Andrés Rosado, médico psiquiatra. Cualquier comentario, por favor, me lo dejan o me siguen escribiendo el WhatsApp para los temas que más le interesen. Gracias.